Aviva la Llama, el podcast de Javier Odoardi. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aviva la Llama. Hoy nos sumergimos en la inspiradora historia de un hombre cuya carrera en el béisbol ha sido la manifestación fiel de su propósito más profundo. Carlos Subero no es solo un nombre reconocido en el mundo del deporte, es un ejemplo viviente de cómo una profesión puede convertirse en un vehículo para manifestar una vocación. Desde sus días como pelotero en las grandes ligas, pasando por sus años como coach en diversos equipos de Estados Unidos, Latinoamérica y Corea del Sur, hasta su labor como presidente de la Fundación de Atletas Cristianos de Venezuela, Carlos ha demostrado que su verdadera misión va más allá del campo de juego. Su historia es un testimonio de cómo mantenerse fiel a una vocación puede darle un sentido único y trascendental a la vida. Hoy tenemos el privilegio de escuchar de primera mano cómo Carlos ha transformado su carrera en una manifestación de su llamado más profundo. Carlos, bienvenido a Viva la Llama. Saludos, Javier. Muchas gracias. De verdad es un grato placer poder compartir contigo y con todos los oyentes del podcast A Viva la Llama. Que Dios te bendiga. Igual, Carlos, bienvenido una vez más. Carlos, al mirar tu trayectoria, vemos una carrera simple y llanamente impresionante. Fuiste jugador profesional en las grandes ligas, luego fuiste coach en las ligas menores, fuiste coach en la temporada del béisbol de invierno en América Latina y en ese tiempo fuiste ganador de la Serie del Caribe con los Leones del Caracas de Venezuela. Luego pasaste a ser coach de las grandes ligas y luego fuiste también coach de un equipo en Corea del Sur. Con una carrera tan destacada, ¿cómo describirías el momento en que te diste cuenta de que tu vocación iba más allá del béisbol? Entendiendo la vocación como esa asignación, ese propósito divino que Dios añade a nuestras vidas. Sí, mira, creo que desde una temprana edad yo siempre fui un amante del béisbol. A pesar de no tener los requerimientos, el talento, a la edad que ellos firmaban en aquel entonces, 16, 17 años, siempre tenía entre 6 y 6 que yo quería ser pelotero. Y le doy gracias a Dios por mi familia, mi mamá, mi papá, que me dieron permiso. Yo me gradué joven a los 15 años de edad y me dieron permiso para tomarme 3 años para yo poder cumplir ese sueño. Y en medio de lesiones, operaciones y todo lo que sucedió en esos 3 años, me dieron un 4º año y sucede todo y firmo. Y yo te digo algo, al principio no lo sabía, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano con principios y valores, todo se trataba era de mi carrera, el béisbol, lograr grandes ligas, ser pelotero, trabajar fuerte, disciplina, todo lo que conlleva ser un atleta profesional. Y yo diría que no es hasta que comienzo yo mi carrera de técnico en el año 1999 específicamente, los días sábados se da Baseball Chapel aquí en los Estados Unidos, las ligas rookie, y un pastor cubano era quien nos los daba. Y pues toda mi vida yo nunca tuve miedo de decir que yo era un hombre de Dios, que era un hombre cristiano. Y creo que el pastor me confrontó, me sacó de lo que era la religión evangélica y poco a poco con sus preguntas, dentro de esos 25, 30 minutos cuando mucho de capellanía de béisbol, me empezó a inquietar el saber que yo lo que era un religioso. Al año siguiente, en el año 2000, mi segundo año, yo le dije al pastor, yo quisiera dar la capellanía yo y me voy a preparar para eso, para que usted pueda confiar en mí y yo pueda dar una capellanía. Y empiezo yo a entender, me empiezo yo a darme cuenta que como técnico es diferente que como pelotero. Como técnico tú estás encargado de la formación del pelotero. Bueno, y la carencia espiritual era tan grande que se conectaron. Formo a los peloteros en el terreno y cuando escucho de sus problemas, de sus inseguridades, de sus ansiedades, lo llevo ¿a dónde? A la palabra de Dios, que es que nos fortalece y nos da a nosotros pues esa convicción, esa fe, y me da una oportunidad de expresar, no como grupo, sino como individuo, aparte, muchas veces en mi casa, muchas veces en el estadio, donde se presentará la oportunidad y veo yo una conexión inmediata. Y de ahí, bueno, ya lo demás, por la gracia del Señor, increíble la cantidad de testimonios que podemos tener cuando pude entender a partir del año 2000 que no se trataba de mí. Lo que interesante es lo que tú acabas de decir, porque la manera como yo lo veo es que cuando tú te estabas focalizando en lo que tú querías para ti, es decir, ser un pelotero de las grandes ligas, tú pensabas solo en ti. Y no fue en ese momento en que te convertiste en un técnico en el cual entonces cambió el rol y comenzaste a ver, fue la necesidad de los demás. Ahí Dios, usando a este pastor, el que tú comentas, a este capellán, te diste cuenta de que Dios te había capacitado,
Dios te había dado dones para que tú pudieras entonces poder servirle a aquellos a quienes estaban bajo tu responsabilidad para prepararlos, ¿no? Qué interesante, porque muchas veces entonces lo que nos tenemos que preguntar es, ¿tenemos que ser confrontados para poder despertar? Y ocurre un momento como en el tuyo de darnos cuenta de que no se trata la vida solo acerca de nosotros, sino acerca de los demás. Y ahí es donde viene esta vocación, esta asignación divina de Dios, y usamos la profesión simplemente como un vehículo para manifestar esa vocación, Carlos. Ahí es donde está la bendición de Dios. Yo creo que cuando nosotros decimos que damos las cosas en la mano del Señor es cuando tu profesión o lo que tú estás haciendo para ese momento, tú lo usas precisamente con tus dones y talentos, no para ti, porque tú estás en las manos de Dios. Él te va a poner donde Él tiene que ponerte. Y fue bien interesante. Yo me acuerdo claramente, yo lloré frente al espejo y todavía me pega ese día porque yo dije, yo he estado diciendo que soy evangélico toda mi vida y he vivido una vida donde no fumo, no tomo, no digo malas palabras, le he sido fiel a mi esposa toda la vida, a mi novia, le fui fiel a mi esposa, ella misma, la única mujer que he tenido toda mi vida. Pero el saber que todas estas obras no era lo que me llevaba a Dios realmente, es por su gracia. Entonces, cuando yo entendí eso, y fue a través de un libro de Benny Hinn, solo en mi cuarto, me veo frente al espejo y le digo, Dios, yo soy uno más, soy un religioso más. Puedo ir a iglesia, puedo sentarme capellán, puedo decir las cosas correctas, puedo comportarme bien. No te conozco, perdóname, quiero conocerte. Y recuerdo que ese día todo, mira, fue un giro tan radical. Y el darte cuenta de lo que tú acabas de decir precisamente. Qué oportunidad tan grande, hijo, te he puesto yo como técnico de que se trata de ellos y que sus vidas puedan ser impactadas más allá de un terreno de juego. A mí me pagaban los equipos para que yo les formara pelotero. Eso es número uno. Y lo bonito de esto es lo que yo siempre he dicho. Cuando tú eres impecable en tu autoridad terrenal, tú te ganas el derecho a ejercer tu autoridad espiritual. Y yo creo que muchas veces, pero tú tienes que ser consistente con tu autoridad terrenal, porque si tú vienes y el muchacho hace un error, o tú le estás explicando algo y tú pierdes la paciencia, o tú se lo dices con un tono de voz indebido, o ellos cometen un error y tú pones una mueca, el simple hecho de una mueca, tú pierdes tu autoridad espiritual. Entonces, yo oraba era para que el Señor preservara a uno en el terreno de juego, para que entonces uno se ganara el derecho de poder ejercer la autoridad espiritual, porque no van a ser tus palabras, porque ellos están viendo cómo tú actúas con cada una de las maneras de tu tono de voz, todo lo que tú hagas. Cuando tú eres consistente con eso y ahora le vas a hablar de un Dios, te dicen, con razón tú eres así. Evangélico tenías que ser, para tener tanta paciencia, para tener paz. Con razón explicas con amor. Amén. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando nuestras profesiones nosotros no participamos de aquello que el mundo quiera participar y tú puedas mantener esa raya bien, no religiosa, sino esa raya donde tus principios y valores están arraigados ahí, tu autoridad espiritual se ejerce porque todo el mundo lo ve. Y tú no tienes que irte predicando con una bandera y ponerte la franela, soy cristiano. Dios te va a presentar la oportunidad. Y siempre te van a decir lo mismo, con razón. Ya entiendo. Qué interesante eso que dices, que cuando ejerces tu autoridad terrenal, se te abren las puertas para que entonces puedas ejercer tu autoridad espiritual. Y lo interesante de todo esto, Carlos, si yo lo puedo resumir, se trata de la importancia del testimonio. Como el testimonio muchas veces, sin decir absolutamente nada, digamos, el lenguaje no verbal, como tú hablabas de los gestos, los ademanes, cómo puede mandar un mensaje sin decir absolutamente nada, pero dices mucho. Y cómo eso transmite, digamos, esa paz, esa tranquilidad, sobre todo siendo un entrenador. Pero entrando al tema del entrenamiento y el entrenador, un coach de béisbol cumple un papel, Carlos, multifacético, ¿no? Y eso combina conocimientos técnicos, conocimientos de estrategia, liderazgo, inteligencia emocional, entre muchísimas otras cosas. Todo con el objetivo de maximizar el rendimiento del equipo y el desarrollo individual de tus jugadores, ¿no? Ahora, en tus años como coach, tú que hablabas de cómo eso se convirtió en un momento muy especial en tu vida, ¿hubo alguna experiencia en particular, aparte de la que me comentaste, que te ayudó a reforzar tu propósito fuera del terreno de juego? Todos los años. Mira, si uno pasaba un año, una campaña completa de béisbol y tú no tenías 5 más testimonios, o sea, es que tienen que ser bastante, porque es que si no, entonces ¿dónde están los frutos? Gané un campeonato. No, un campeonato, eso se queda en la tierra. Es a través de ese campeonato, a veces esa travesía de 6 meses, porque todas las temporadas son diferentes.
En una ganas en casa, en otra... Mira, es que fueron demasiadas temporadas donde cada uno... Yo te puedo hablar de ti de cada temporada. Desde el año 1999 hasta el año 2015 que yo duré en las ligas menores, yo te puedo hablar del equipo y los frutos de cada temporada. Yo me acuerdo claramente de todo cómo el Señor fue obrando y las diferentes maneras que Él fue usando. Mira, así rapidito, yo me acuerdo que Luis Rodríguez, un muchacho que todavía permanezco yo en comunicación, él está en Canadá hoy en día viviendo con su esposa y sus 3 hijos. Hablamos como hace un mes, como hace 3 semanas. Y Luisito se había convertido al Señor, pero él fue duro para convertirse porque él era un católico arraigado, ¿no? Y hacía muchas preguntas de Luis, no hablemos que si tú eres católico o soy evangélico, hablemos de Jesucristo. Este es el meollo de todo, le dije. Sí, pero ¿y cómo yo le respondo a mi mamá cuando me diga que yo ahora? Tú no tienes que responderle a tu mamá, Luis. Esa paz, la presencia del Espíritu Santo en tu vida te va a transformar. Ahora, Luis, yo no sé si es en un mes, ciertas cosas te va a ir quitando, agregando, poniendo. Yo no sé, a lo mejor es un año, a lo mejor son, yo no sé tampoco cuál es el tiempo de tu mamá que ella pueda ver en algo en ti para que pueda venir a los pies del Señor. Y a lo mejor tú no eres ni el vehículo, solamente sé tu hijo. Y eso sí, busca, porque el que busca va a encontrar. Entonces, mientras tú vayas buscando en la palabra de Dios, va a venir una transformación en tu vida que ni tu cuento te vas a dar. Y de pronto tu mamá dice, ¿y qué pasa? Oh, viste, ellos te van a preguntar a ti, no empieces tú la conversación. Y él me dijo, no me quiero convertir al Señor. Se convierte al Señor, me acuerdo que estamos en la casa. 2 años después, Luisito, en esos 2 años, desde que él se convierte al Señor, mire, ese muchacho era un prospecto en ascenso increíble. Comienzan las lesiones y lesiones y lesiones. ¡Wow! Y está siendo sometido a pruebas tremendamente. Y me acuerdo que una vez estamos así, y él me dice, hoy no voy a entrar a la capellanía, porque eso fue algo. Una vez que yo entendí, el pastor cubano me pasa la antorcha, yo salgo ya de la rookie, yo daba capellanía todos los años, todos los sábados, domingos, cuando tocara capellanía, yo daba la capellanía en todos los equipos. Y él me dice, yo no voy a ir. Le digo, ¿por qué, Luis? No, cansado de lesiones, que me va mal, que esto. Tranquilo, papá, dale para adelante, vamos a orar por ti en la capellanía. Ese día le tocaba abrir el juego. Luis no pasó del segundo y le hicieron 7 carreras. Él le iba echando broma cuando lo sacó la lomita. Yo tenía mucha confianza con ellos. Le doy la mano, tranquilo, papá, lo agarro la próxima. Oye, yo consideré ir el próximo sábado a la capellanía, porque nunca te habían hecho 7 carreras de un inning. Y Luis se echa a reír y me dice, yo voy el próximo sábado. Pero, ¿sabe? En medio de todo, el que ellos puedan entender que Dios es el centro en su vida mientras ellos están compitiendo, no es fácil, porque esto es una vida de resultado. A ti no te van a subir si tú eres cristiano. A ti te van a subir si tú ganas juego, si tú pones el performance que es, si tú bateas como es, si tú fildeas, se hacen los ajustes que te estamos pidiendo como equipo de desarrollo que hagas. Pero cuando tú tienes a Cristo de tu lado, tú vas a tener una vista más allá de lo terrenal. Y lo terrenal tú vas a poder verlo con menos afán, con menos presión. Y vas a entender que ese talento te lo dio el Señor. Y es donde yo los llevaba a ellos. Pero mientras tú lo sigas haciendo para el nombre de la espalda, ahí viene el problema. Y nos pasa a todos. Yo no estoy hablando nada que no me haya pasado a mí. Yo como técnico quería ser un técnico ganador. Si gano. ¿Y qué? No fue cuando precisamente yo gané que el Señor sube. Entonces, esa es una de... No, fueron miles. Todas las temporadas uno tiene, pero una temporada sin fruto es una temporada en vano. Así que eres campeón. Y le doy gracias a Dios que de todas puedo acordarme de la cantidad de frutos que el Señor daba en cada uno. Carlos, muchísimas gracias por compartir esa historia y me parece, me hiciste acordar en la conversación que tuvimos en esta segunda temporada de Aviva la Llama con el doctor Giacomo Cassese. Él en su libro habla de que cuando nosotros somos capaces de combinar esa vocación definida como la asignación de Dios para nuestras vidas con nuestra profesión, hay 3 beneficios que ocurren. Y esos beneficios son: 1, la pasión por lo que haces. Generas una pasión, un entusiasmo increíble. 2, la persistencia. Si a Luis le metieron 7 carreras en el primer inning, bueno, él va a seguir entrenando, va a seguir escuchando a su coach, va a tratar de mejorar, porque el llamado, como va más allá de ganar un juego de béisbol o una temporada, una campaña, él necesita persistencia. Y por último, genera excelencia, porque tú sabes que tú lo estás haciendo para un fin que va mucho más allá de lo terrenal. Así que, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, compartir estas valiosas experiencias, y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio. Les invito a reflexionar sobre su propia vocación y a encontrar maneras de integrarlas en su vida profesional. Ya escuchamos historias de cómo eso puede ocurrir. No subestimen el poder de vivir con propósito y pasión.
ya que es la clave para una vida verdaderamente significativa. Suscríbete al podcast y sígueme en Instagram, @Javier Odoal.